Hola amigos, soy el Ram y hoy vamos a hablar de Violeta Parra. Cantante, poetisa, compositora, pintora y escultora, artista campesina y autodidacta, que desde lo más humilde nace y viajó por el mundo con su guitarra, rescatando los valores culturales de los pobres y enalteciendo con su ejemplo a la mujer empoderada, luchando por los derechos de los trabajadores y que murió como mártir de una sociedad que no supo comprender su obra. Ese es el concepto idealizado que tenemos de Violeta Parra, ¿sí? En el cual se ha creado un mito del artista. Quiero que analicemos un poquito ese concepto hoy día y que veamos un poco la parte humana, porque siento que para comprender de verdad la obra de Violeta y de cualquier artista se debe comprender a la humana persona detrás, ¿sí? Entonces, primero, ella sí viene del campo, pero ella era hija de un profesor, o sea, del campo entre comillas, era una zona medio rural, pero ella es hija de un profesor, o sea, ella tiene educación desde pequeña, a diferencia de muchos otros niños en esa época. De hecho, ella pudo haber seguido con sus estudios. Nicanor hizo todo lo posible para que ella estudiara, ¿sí? Hasta le pagó los pasajes para que fuera a vivir con él y toda la cosa, pero fue por decisión de ella que decidió dedicarse a la música y no seguir sus estudios. Entonces hay que entender de que fue por decisión de ella, ¿sí? No es que no tuvo otra opción, como en el caso de Víctor Jara. Entonces, eso. De que fue censurada por los medios. Que la única vez que, por ejemplo, apareció en el diario fue cuando murió. A pesar de haber expuesto en el Louvre, no sé cómo se dice. A pesar de toda su obra y todo, la única vez que apareció en el diario fue cuando muere. ¿Y por qué pasa eso? Porque claro, muchas de sus canciones tenían contenido político que hablaba en contra del gobierno y de cosas. Entonces, obviamente le iban a censurar por eso. ¿Sí? A diferencia de ahora que salen noticias hasta de que se operó la nariz, tal cantante de reggaetón y todo eso. Pues claro, hay todo un sistema que avala eso. En esta época ese sistema no avalaba la música de ella porque hablaba de todas las injusticias sociales que el mismo sistema estaba cometiendo y que no tenían ningún afán de mejorar. Entonces, por eso se entiende de que, y no estoy justificando, pero sí para comprender de por qué fue censurada. Hay que entender de que ella no hace exactamente folclore, ¿sí? Ella, si la clasificáramos dentro de un tipo de música, sería música popular o música asociada a los medios de comunicación, en este caso la radio en esa época. Ella incluso graba para las disqueras RCA, que es Sony, ¿sí? Y EMI. ¿Mm? Entonces son disqueras de la industria musical. Hay que entender de que ella ocupó elementos del folclore, pero lo que ella hacía no era folclore. Y aquí me quiero detener un poco porque para explicar este punto, yo tengo un video que se llama El folclore no existe. Voy a dejar ahí el link abajo para que puedan verlo porque para explicar este punto hay que entender ahí lo que explico de que no hay un concepto claro del folclore, ni siquiera los folcloristas se ponen de acuerdo en eso. Entonces es imposible que alguien haga algo folclórico, ¿sí? Porque el folclore nace de acuerdo al concepto que tenemos de algo no institucionalizado, algo anónimo, algo que es de carácter cultural. ¿Mm? Entonces, para que algo se vuelva folclórico es porque pasó un tiempo después de que el artista murió y eso ya quedó como patrimonio de esa cultura. En este caso hay canciones de Violeta que quedaron como patrimonio de la cultura, como La Jardinera, no sé, muchas canciones, ¿sí? Pero eso pasa por después de un tiempo. Pasa después de un tiempo, no es que invento algo y eso es folclórico. Otra cosa ya es ocupar elementos del folclore en mi música, es que era lo que hacía Violeta para ocupar elementos del folclore en su música y eso ya se le llama aplicación del folclore. Entonces, folclore como tal, ella no era folclorista en ese aspecto, ¿sí? De acuerdo a ese concepto de folclore. Lo otro es que ella inventó más que recopiló. ¿Sí? Se dice que ella viajaba por los campos recopilando música y se sentaba ahí con algún cantor o cantora campesino, escuchaba su canción y ella la sacaba también y después iba y la grababa en su disco, ¿sí? Le cambiaba algunas cositas y eso. Al hacer eso ya cambia el folclore, entonces la recopilación no es tanta, sino más bien tomar ese elemento y proyectarlo de acuerdo a el conocimiento que uno tiene. Es como lo que hizo Piazzolla con el tango en Argentina, ¿sí? Toma los elementos del tango, pero ya lo transforma de tal forma que ya eso es otra cosa, es otra cosa. Y es normal y está bien, porque hace parte de la evolución que debe tener el folclore. Pero eso ya no es folclore,
¿sí? Y ya no recopila exactamente las cosas. El ejemplo más claro es la canción El Guilletún, donde ocupa elementos del guilletún como el ritmo. ¿Sí? El ritmo de la machi cuando golpea el tambor, que es como imitando los latidos del corazón. Ella lo ocupó como el ritmo, pero mucha gente escucha la canción El Guilletún de Violeta Parra y cree que en los guilletunes se canta esa canción. ¿Mm? Y no es así. O sea, ella ocupó elementos y los puso en una canción. ¿Mm? Y de hecho el ritmo que decíamos, el de la machi, no es tal cual como lo pone en la canción. ¿Sí? El tal cual es como los latidos del corazón. Entonces no es exactamente como algo parejo. ¿Sí? Entonces desde ese punto de vista ella no hizo folclore. Ahora con respecto a su personalidad, ella, si bien era muy dulce, muy tierna y todo eso, también era muy impulsiva y tenía emociones muy fuertes. Entonces ella, por ejemplo, se enamoraba de alguien y se enamoraba completamente y se volvía completamente dependiente emocionalmente de esa persona. Por lo tanto, ahí vemos una inmadurez emocional quizás, lo cual también se refleja en sus obras. Por ejemplo, en Run Run se fue para el norte, que es muy bonita la melodía y todo, pero prácticamente lo que hace es hacer una canción de una traición que ella recibe. Y con eso está dejando mal al tipo. Entonces, era muy tóxica, sí, para tener relaciones, pues en ese aspecto, quizás, claro, o sea, Run Run se fue para el norte, pero yo que Run Run sigo más allá, porque si me empiezan a hacer canciones y todo porque no quiero estar con alguien, o sea, y se entiende que lo hacía como catarsis también, como para liberarse, pero al ser muy impulsiva eso dañaba también sus relaciones con su pareja, entonces era muy dependiente emocionalmente, muy arrebatada, muy arrebatada. Y otro punto importante ya en su aspecto personal es la falta de un objetivo claro en la vida. ¿Mm? Eso la lleva a una depresión, ¿sí? Porque su objetivo, ella se dio cuenta que a través de la música ella podía ayudar a desarrollar las conciencias de las personas, ¿sí? Esta conciencia social, o sea, no era simplemente cantar para pasarlo bien, era cantar y a través de eso proyectar un mensaje en el cual la gente se diera cuenta de todas estas injusticias sociales y para cambiar, para mejorar el mundo. O sea, es algo tremendo, tremendo lo que ella se dio cuenta. Pero esa misión que ella tenía estaba llena de contradicciones, ¿sí? Por ejemplo, ocupó la política para eso. Y la política es muy sucia en general, o sea, recibió muchas traiciones, partiendo por Videla, que primero recibió el apoyo de ellos y después los traiciona. Persigue precisamente al Partido Comunista y a todos los que lo apoyaron. Eh, Tenía objetivos que no eran claros también, o sea, estaba de gira exponiendo, haciendo toda su carrera tremenda que hizo en Europa, pero al mismo tiempo dejó su familia acá y se le murieron por ahí algunos hijos, le avisaban por carta, ella ni siquiera podía estar en el funeral, o sea, era muy fuerte emocionalmente para ella el estar en un país ajeno, sin sus hijos, sin su familia, sin todo eso. Entonces, ella en algunos momentos sentía que su misión no la estaba haciendo feliz. ¿Sí? Y eso fue lo que la llevó precisamente a una depresión, todas esas contradicciones. Entonces, bueno, eso como para hablar un poco, para desmitificar sí, el concepto del ídolo de Violeta Parra, que ha pasado lo mismo con ella que con el Che Guevara, o sea, se estampa en una polera y se le tiene como en un pedestal, así como que no tuviera defectos, pero yo considero que para amar a alguien hay que conocerle las virtudes y los defectos, porque a través de eso podemos conocer en este caso su obra, ¿sí? Su música. Entonces yo amo a Violeta Parra y amo los defectos de ella y amo las virtudes de ella, ¿sí? Pero hay que ser bien objetivos, no podemos amar un ídolo falso, ¿sí? Tenemos que tratar de conocer cómo era la humana persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto ya como aspecto positivo es que sí, ella era el Leonardo da Vinci de el folclore en Chile, o sea, hacía de todo, arpilleras, pinturas, poesía. Con su obra inspiró a muchas personas en Chile, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿sí? Y a través de eso también acá, por ejemplo, en Chile se creó un movimiento artístico conocido como la Nueva Canción, ¿no? Donde hablamos de esto del músico con su guitarra que habla de las injusticias sociales utilizando elementos del folclore, que era lo que ella hacía. Eh, Algo interesante que ella hizo musicalmente hablando, que de verdad que yo no sé cómo ella aprendió eso, me imagino que intuitivamente, el uso de leitmotiv, que se usa harto eso en música clásica y en lo que es música de película. Ocupar un pequeño tema y trabajarlo hasta crear toda una obra solo con ese pequeño tema.
¿sí? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el tema del anillo, churum, churururururum, es tan cortito, pero lo trabajan, de repente lo ponen alegre, de repente triste, de repente lo mezclan con otras melodías. Eh, por ejemplo, lo que hacía Beethoven con el ta 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 tan. Sí, ese viene a ser el leitmotiv. Y después lo repite, taratatán, como respuesta, pregunta, respuesta. Y después a través de eso crea todo lo otro, taratán, 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 crea toda una sinfonía. Entonces Violeta Parra ocupaba lo mismo. Sí, por ejemplo, en El Ring del Angelito, tan, taratán, taratán, tan. Ese es el leitmotiv. ¿Sí? Y la respuesta es tan, taratán, taratán, tan. O sea, lo mismo, pero lo responde. Después tan, taratán, taratán, tan, tan. O sea, crea todo el resto de la canción solamente con un pequeño motivo musical. Y eso es genial. Era un genio Violeta Parra. Yo debo decir eso, reconocer que su música es absolutamente genial, genial, genial. Y lo aprendió intuitivamente, las mismas cosas que ocupaba Beethoven y Bach, ella las ocupaba de manera intuitiva. Y ahí está lo genial de ella. ¿No? Y aplicaba al folclore, tremendo. Bueno, y ella dividía la música entre lo que era canto a lo humano y canto a lo divino. ¿Sí? Teniendo lo canto a lo humano como las cosas terrenales, por decir así, las cosas que no tienen mayor trascendencia, y canto a lo divino, las cosas que ya son más profundas. Yo divido su obra en 4 categorías. Lo político, lo folclórico, lo que es vida personal y lo que es místico o trascendental. ¿Sí? Si uno analiza todas las canciones, se pueden clasificar en esas 4 ramitas. A veces se mezclan un poco. ¿Sí? Político, que me refiero a aquella música que tiene un mensaje directo. Tenemos Que dirá el Santo Padre, Araco tiene una pena, La Carta, Masúrgica, Modernica. Son canciones que va el mensaje político de manera muy, muy directa. ¿Sí? Canciones que hablan ya con el aspecto folclórico es cuando retrata a un aspecto cultural o rescate del folclore. Tenemos Según el favor del viento, Cuando salí de Chillán, El chico y la dama Juana, La resbalosa, La pericona. O sea, ocupaba elementos folclóricos o retrataba algo cultural en sus canciones. En lo que es de vida personal es cuando ella ocupaba la música ya como catarsis. O sea, donde habla de todos sus desamores, sus tragedias. La vida entera de ella fue una tragedia, es muy triste cuando uno empieza a investigar acerca de la vida personal de Violeta. Ahí tenemos Run Run se fue para el norte, ¿Qué has acabado con quererte? Violeta ausente. En Violeta ausente ella describe lo mal que está allá en Europa y que se siente lo triste que se siente de no poder estar acá. Y la letra es muy triste, pero la música es una cueca, entonces, o sea, es como una cueca, es como una cueca. Entonces está en tonalidad mayor y eso causa como ay, algo terrible aquí en el pelómetro. ¿Sí? Y ya como las obras más importantes yo considero que se pueden clasificar como aquellas con temáticas místicas o trascendentales. ¿No? Corazón maldito, qué pena siente el alma, el gavilán, gracias a la vida, volver a los 17. Son canciones que ya hablan de aspectos que involucran no solo una cultura o una época, sino a la humanidad en sí en general. O sea, son canciones que no se pueden clasificar como música chilena, ¿sí? Porque ya le pertenecen a la humanidad misma. Entonces, bueno, la mejor manera para conocer al artista es conociéndolo a través de su obra. Y vamos a hacer este top 10 cortito de las 10 mejores canciones de Violeta Parra. Este top 10 está en, bueno, es de acuerdo a mis gustos y lo que yo he visto de las canciones más importantes también. ¿Sí? Y sé que se quedaron muchas canciones afuera, así que si se me quedan afuera, ahí escriban en la caja de comentarios cuál se me faltó poner ahí. El número 10 yo pondría Paloma ausente por la carga emocional que hay detrás de esa canción, teniendo en cuenta que ahí se le murió su hijita. Y ella recibe esas cartas donde le cuentan todo, pero ya no puede hacer nada y está a mucha distancia. Entonces, es una canción que es terriblemente triste, muy triste. Hay una disonancia que existe en el coro, que esa disonancia lo que a mí me da a entender que es como ese nudo en la garganta para no llorar. Y es terrible, es terrible. En el número 9 está Arriba quemando el sol, que es una de las canciones más versionadas, que generalmente es de las que más se ocupan cuando se hacen campañas políticas para prometer cosas que después no se cumplen. Arriba quemando el sol es... bueno, ahí habla de los problemas sociales que habían en la minería y en los campesinos, y que es lo mismo en el fondo. En el número 8 tenemos La Petaquita, que esa canción está entre lo que es folclórico y lo espiritual. Sí, yo la clasificaría entre esas dos cosas. Sí, La Petaquita, que es tremenda esa canción, es tremenda. En el número 7 está Casamiento de Negros, ¿no? Que cuenta la historia de que Margot Loyola le quería enseñar una canción que se llamaba Casamiento Negro, que hablaba de eso, sí.
Bodas de Negro de Quevedo, donde habían aspectos folclóricos, cosas, y Violeta no se la quiso aprender y le dijo, mira, yo mañana te traigo una canción mejor. Y ahí inventó a la rápida esa canción y le quedó pero buenísimo. Sí, Casamiento de Negros. Número 6, Guillatún, que ahí ya habíamos hablado un poco de esa canción, el Guillatún, donde describe toda esta ceremonia mapuche, siempre con el ritmo del tambor en el fondo. En el número 5 tenemos Rinde el Angelito, ¿sí? Donde habla de este aspecto cultural en donde se hacen velorios de niños. En esa época la mortalidad infantil era muy alta, entonces ya era como algo folclórico los velorios de angelitos. Y se cantaban canciones especiales para esos momentos. La número 4, La Jardinera. Así que eso ya creo que es el folclore más puro y más hermoso que nos ha dado así como elemento folclórico. En el número 3 tenemos a Volver a los 17, que ahí se mezcla lo poético y lo humano con lo sublime. Es tremenda esa canción cuando uno analiza la letra y habla de aspectos humanos, pero enormes, enormes, sí. En el puesto número 2 tenemos Gracias a la Vida, que ahí ya Violeta ya estaba en una total depresión. Con esa canción ella se despide, es una especie de testamento que ella entrega. Que mucha gente quiere escuchar esa canción porque siente que es algo alegre, pero la melodía es muy triste. Y ella se está despidiendo en el fondo, ¿sí? Y bueno, antes del número 1 quiero hacerle una mención especial a La Exiliada del Sur, que si bien no es una canción de ella, la letra sí es de ella. ¿Sí? La escribió en este libro Décimas para Violeta, que era su diario de vida, que lo escribió como poesía. Muy interesante para poder leer. La pongo ahí porque me encanta esa canción. Y también es una de las canciones que ha recibido muchos covers. Eso, La Exiliada del Sur. Hay que mencionar también de que todos los lugares que nombráis no es que ella viajó por todos lados, o sea, ella no creo que haya ido a la isla Quiriquina, pero entre otros lugares, pero es bonito que esto que retrata de que su cuerpo se empieza a repartir por todo Chile, con esas décimas. Y bueno, número 1, yo creo que no hay discusión, es la canción que toqué al comienzo, Gavilán. Esa es música progresiva, es folclore progresivo. Yo creo que no hay nada más elevado en folclore, nada más profundo que yo haya escuchado. O sea, habla de este concepto de la muerte del gavilán como este pájaro maravilloso pero terrible que viene y ya está encima de ella. Es muy sombría, es el aspecto negativo, podríamos decir, de Gracias a la Vida. Si Gracias a la Vida, la canción, es la luz, esta es la sombra, es el complemento. Yo creo que son la misma canción, pero en dos aspectos. Entonces hace unas desarmonías que son pero hermosas, hermosas. Y es porque habla de todo este dolor que trae la muerte. O sea, nos presenta la muerte no como algo hermoso, sino como algo terrible, algo inmenso, algo inevitable. Y lo interesante de esa canción también es que ocupa elementos folclóricos, pero ya con fines expresivos. Si él te la llevaría, y se refiere a que se va a llevar la vida de ella, ¿sí? Bueno, todos los elementos de esa canción es perfecta, y es de esas canciones que son para ponerse los audífonos y escucharla simplemente y disfrutarla. Pero es terriblemente sombría, ¿sí? Ese es el Requiem de Violeta, es su propio Requiem. Entonces, bueno, ese era más o menos mi análisis de la música de Violeta Parra y de cómo comprenderla a ella fuera de el personaje. Decir que yo considero que es la artista chilena más grande que ha existido y que probablemente va a existir. Su personalidad intensa se refleja en su obra, ¿sí? En su obra. Entonces, por eso es necesario conocer esa parte humana y disfrutar mucho de su música, pero para amar a la obra de Violeta hay que conocerla completamente con sus defectos y sus virtudes. Así que eso, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, pónganle like, comentarios ahí abajito si es que no están de acuerdo con lo que hablamos, es mi opinión. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente, así que un abrazo psiquiátrico para todos. Chau, chau.